Y ya estamos en vivo. ¿Quieres presentar? Vas, George. ¿Voy yo o vas tú? Vas, porque ahorita. Ok. Perfecto, pues ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo este podcast de cine llamado La Cuarta Pared a través de la plataforma Caleidoscopio en Playa del Carmen. Así es. Esta noche me acompaña, como casi todas las noches, Iván Reyes. y yo soy Jorge Domínguez y les damos la bienvenida y esperamos que se diviertan. Les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter y YouTube como @Caleidopodcast o Caleidoscopio Network. Esta noche vamos a dividir el podcast en 3 secciones que, bueno, son las que habitualmente tenemos en el podcast. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya empezamos un poquito tarde, pero creo que va a estar bastante bueno, ¿no? Así es. Empezamos con los estrenos de la semana. Esta semana hay varios que están interesantes. Sí. El mexicano es el más interesante, yo creo. Tenemos una película que se llama Cómplices.com. Es una comedia francesa que está bastante... Bueno, te voy a decir, yo cuando vi el tráiler dije, se me hace que está bastante... No, entretenida, porque pues al final de cuentas es una comedia. Dije, se ve bastante buena en la cuestión de comedia, ¿no? Y conforme fue avanzando el tráiler, hubo una escena que dije, no, esta es una basura. Y les voy a decir qué escena. Se ve que uno de los personajes principales va manejando un vehículo y un gato le tapa los ojos. Sí, dije, no, está muy jalado, ¿no? Y bueno, ya como que me desanimó un poco, ¿no? De hecho, esta se estrena el día de mañana. Y básicamente la historia es de un chavo que pone como un tipo de negocio que te da la coartada perfecta para llevar una segunda vida, por ejemplo. Hay un chavo, bueno, por lo que alcancé a ver en el tráiler, que es gay. Entonces, él hace la coartada de que anda con una chava, pero en realidad vive con un chavo. Y así a cada uno les va armando diferentes cosas para que lleven como doble vida, ¿no? Hasta que se encuentra con la chava que él quiere, y ella odia a los mentirosos. Y cuando va a su casa y le presenta a su papá es uno de sus clientes. Y entonces todos terminan como en un hotel en la Riviera Francesa. Y pues ahí es donde salen las situaciones más cómicas de la película, ¿no? Suena interesante. Una comedia francesa, pero esa escena me dejó así como... Con dudas. Sí, con dudas. Pero a lo mejor hay gente que le guste el humor francés y el cine francés. Digo que a lo mejor no será algo super... Pues no he visto muchas, de cine, comedia francesa, creo que no he visto muchas, pero pues más bien siento como que trataron de imitar el estilo de comedia americana. Y es ahí donde a lo mejor no termina de cuajar eso, ¿no? Y también tenemos otra película que ya también medio que la habíamos platicado anteriormente, que se llama El Pasajero, es de Liam Neeson. Esa creo que la han estado anunciando mucho. Lo he visto en YouTube, en los anuncios de YouTube. Lo vi en los cortos del cine. Sí, también lo he visto. Y... ¿dónde más? Creo que solamente ahí, pero no sé si en la televisión también lo Yo en tele no lo he visto, yo lo vi en el cine. En el cine. Y bueno, esta es muy parecida a las historias en las que participa Liam Neeson. Bueno, a una en específico, creo que se llama Sin Escape o algo así. No, hay un... Incluso en el trailer ponen así de los creadores de no sé qué, y es que son de ese tipo de películas, como 60 segundos, 60 minutos, algo así, donde un carro va así y que no se puede parar porque se me explota y no sé qué. Son como más o menos de ese estilo, y el director y la trama que se ve ahí. Pues es que él hizo una película donde es en un avión. Exacto. Y en el avión se encuentra como que le ponen una prueba. Tiene que identificar quién es el que le está mandando mensajes de texto y lo está como probando a hacer cosas. Esto va más o menos así, nada más que esta es una chica que se le acerca en el tren y le dice que si podía hacer algo por ella, que es algo muy sencillo.
Y después le dice que es hipotéticamente que tendría que encontrar a alguien que está como fuera de lugar en el vagón, bueno, en el tren en general. Y hasta ahí se ve. Y después él le dice, como que se niega, ¿no? Y le dice, pero es hipotéticamente. Y le dice, y ahora así como que tienes tanto tiempo para hacer lo que yo te diga. Y le pone como una evidencia de que algo así matan a una persona. Porque me imagino, o sea, eso es conjetura mía, no sé. Como que él en algún momento se baja del tren y dicen, no, váyanse a la chingada. Entonces cuando se baja del tren, en uno de los andenes se ve hacia la calle. Entonces le hablan por teléfono y le dicen, así como, ¿quieres ver que o sea, tienes que hacerlo porque si no tu familia está en peligro? Y ves a una persona que está ahí en la calle, sí, y se ve que alguien como que lo empuja y pues, le pasa un camión encima. Fíjate que ese trailer yo no lo vi, bueno, y entonces así como que todo se queda así y él se queda, no, pues sí me están vigilando y mi familia la tienen pues vigilada también, ¿no? Entonces me imagino, regresa al tren y pues a tratar de concluir con la misión que le encargaron, que básicamente es encontrar a alguien en base a pistas o cosas que hay, ¿no? Entonces no creo que sea mala, pero si de repente ya viste las películas anteriores de él y de ese estilo, vas a decir, otra vez. Sí, de hecho, a mí me tocó un trailer diferente, donde básicamente llega la chica y no aparece que se baja del tren, por ejemplo. Eso no, en el trailer que yo vi, sí, se baja del tren. Bueno, de hecho, primero se baja ella y le dice que tiene como... exacto, que hasta la siguiente estación, ¿no? Y bueno, esto se lo ponen a él porque supuestamente es un pasajero muy habitual que todos los días tiene que tomar ese tren, por ejemplo, y le dicen que tiene que encontrar una persona que no es un pasajero habitual, ¿no? Porque él, de tantas veces que ha viajado, pues más o menos reconoce a la gente que también puede estar ahí o el tipo de personas que se suben a los trenes, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, en la trama y el trailer como que te despierta podría estar interesante, pero como tú dices, es la misma historia que ya te han contado en otras 20 películas. Ahora, para los fans de Liam Neeson les va a encantar porque es el estilo de películas de Liam Neeson donde se luce. Hace poquito hice un review de una película de Liam Neeson donde está completamente en otra cosa, que no es este tipo de películas, y es aburridísima. Él actúa bastante mal también, o sea, no terminas como, no dejas de verlo, al menos a lo mejor su actuación no fue lo suficientemente convincente para que lo dejaras de ver como ese personaje de acción, que para mí nunca me ha demostrado que sea un personaje de acción. La verdad es que ya se me hace muy viejito. No sé, esas películas que apenas se pueden mover y no sé, es una cosa rara. A mí siempre me ha parecido Liam Neeson una cosa rara. Completamente de acuerdo, o sea, de hecho sí, en este trailer yo lo vi así como un señor ya un poco de edad, se podría decir. No lo ves como con esa actitud de antes que podría resolver. Sí, y hay una escena muy, muy cabrona en el trailer donde brinca de un tren que está, bueno, de un vagón que está explotando. No se estrelló porque se estrelló. O no creo que se estrelle porque viene otro tren atrás y vienen los dos así y como que explota, él brinca justo en la explosión y se pega en el frente del otro. En el trailer que me pasaron justamente sale que el tren va muy rápido y no sé si, me imagino que en la cinta pasan que, o sea, han de desviar los carriles los rieles, exacto, los desvían. Y eso hace que el tren salga, en teoría, como volando hasta una torre que está ahí como de cemento y hierro, y ahí es donde choca. Entonces él va como en la última parte de uno de los vagones donde se ve esa escena que tú mencionas donde va saltando. Se ve un poco, incluso la escena se ve falsa, ¿sabes? Sí, se ve. Sí, apenas se pueden mover el viejito y se va a andar brincando de un tren a otro. Pero bueno, estamos compartiendo en este momento el podcast para quienes todavía no nos han sintonizado. En un ratito más vamos a estar hablando de La forma del agua, de la película de Guillermo del Toro, que ya hemos estado posteando algo en las redes, ahí en nuestras redes, de los discursos y cosas que ha dicho Guillermo del Toro. La semana pasada hablamos de su discurso por la entrega de los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards, pero no la habíamos visto.
Entonces, ¿tú ya la viste, ¿no? Sí, ya la vi. Oye, por cierto, antes de continuar, George, Claudia Mondragón no dice saludos, ¿no? O dice holo. Hola. No sé, me imagino que es un dedazo. Holo. Pero vale. ¿Qué onda, Claudio? Esperamos que de pronto vengas a hablar de cine. Sí, porfa. Y bueno, seguimos con los otros estrenos de esta semana para día viernes. Hay otra película que se llama El Porvenir, también francesa, pero esta es más un tipo drama. Ajá. Se trata de una profesora que como que en su juventud fue comunista. Entonces ahora se enfrenta un poco a la realidad entre que ya es vieja y los nuevos alumnos están haciendo manifestaciones y todo, y como que dicen, tú no vas a participar, pues si tú fuiste comunista, ¿no? En tu tiempo. Y ella así como, sí, pero yo ya estoy en otro pedo, ¿no? Claro. Ya no me interesa tanto esas cosas. Y hasta que ve, creo, a su esposo con otra mujer. Entonces como que se hace un parteaguas a su vida, ¿no? Y no, como que empieza a recobrar ese espíritu joven de querer pelear un poco por tus ideales y cosas por el estilo. Al parecer tiene un amorío con un joven. Y entonces la lleva como un segundo aire. Exacto, como a tener un segundo aire, ¿no? Como a ver otra vez, anhelar a cosas, vivir la vida intensamente, cosas por el estilo. Vale. Entonces, esta me pareció que puede ser una buena película. La película de hecho se llama El Porvenir, un poco aludiendo a que ya tenía, digamos, una vida hecha, ya no le importaba prácticamente nada. Sí, estaba en la zona de confort. Exacto. A la que todo gente llega en algún momento. Pero le pasó algo en su vida. Y entonces se empezó a buscar como el porvenir, ¿no? Que bueno, ahora qué es lo que viene, no se me va a acabar la vida ahí, ¿no? Entonces es como, está interesante. Fíjate que esa es lo que acabas de mencionar, me recuerda un poco a cuando la gente le llega la famosa crisis de, ya sea de los 40, de los 30, de la edad que le caiga la crisis. Es como, normalmente regresan a esos años en los cuales se sentían pues con vigor, con poder, con cierta seguridad, con cierta estabilidad, y eso es un poco lo que más o menos quiere reflejar, o bueno, por lo menos de lo que entiendo de tu reseña del trailer. Es que es más o menos a lo que quiere regresar, ¿no? A la persona, es el porvenir, o sea, volver a encontrarse, se podría decir, encontrarse su fuente de vitalidad que en algún momento fue, y iniciar una nueva vida, ¿no? Exacto, que esa transición, me imagino, se ve muy padre en la película, esa transición que ella trata de hacer, ¿no? También está otra película que se llama La Leyenda del Charro Negro. Esta es una animación mexicana, pues basada en la leyenda del Charro Negro, ¿no? Que esta leyenda se me hace más como del centro norte del país. O a lo mejor hacia el sur se le conoce con otros nombres. Sí, ¿no? Pero en el centro la mayoría es así, el Charro Negro. Y de hecho mezcla como varias cosas ahí raras, ¿no? Mezcla lo de la leyenda del chupacabras, ¿qué más? Bueno, lo del fantasma el Charro Negro. Y la verdad no sé qué tan buena puede estar. No sé si aborda el tema desde el lado del terror, o sea, entre comillas, o es más son personajes de comedia, pues los que aparecen ahí. Justamente, por ejemplo, este tipo de películas viene es que no es ni siquiera como una continuación, pero se puede decir que es como una saga, aunque hablan de diferentes temas, pero sobre leyendas mexicanas. Ya sobre me parece que tanto el director como el estudio que realizó las animaciones ya realizó el famoso La Leyenda de la Nahuala. Y para mí ese tipo de... El universo de las leyendas. Exacto. Ahora todo lo hacen en universo. Pero sí, ahora ya todo va a ser universo. Pero este tipo de films que se están realizando me parecen muy caricaturizados, enfocados obviamente a niños, pero es un poco producción Televisa, ¿sabes? O sea, que no te aporta mucho, que es más
por ejemplo, nos quejamos de que Hollywood hace, por ejemplo, películas como Un Chihuahua en Beverly Hills, por ejemplo, que son muy estereotipados, por ejemplo, en México, en cuestiones de México, cuando vienen a Tijuana, etcétera. Y este tipo de caricaturas que yo las he tenido que ver por algunos momentos son literal, haz de cuenta eso, o sea, es una producción de Televisa con estereotipos, chistes fáciles para niños, y es algo ni siquiera que profundiza en las raíces, ¿sabes? Es como yo creo que una historia de la si hacen, la verdad es que no he visto ninguna de esas, pero si las hacen como me estás diciendo, yo creo que les convendría más hacer la serie, ¿no? O sea, como para qué hacer una película así. Pues es que sí, bueno, no una serie, pero sí tienen como ese universo de la leyenda de la Guadalupe. No, me refiero literal a hacer una serie de, en lugar de charro negro, hacer una película, pues te haces una serie del charro negro que, no sé, dure X cantidad de episodios y ya. Puede ser, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí este tipo de películas no se me antoja, sobre todo porque la animación es mala, los argumentos generalmente son malos y realmente es enfocado para un público de niños, o sea, no vas a ver gran cosa ahí. Sí. Oye, quería mencionarles a quienes de repente ven los videos, ya sea en transmisión en vivo o pues lo reproducen después. De repente caen algunas reacciones que se enojan. Sí, por ejemplo, el lunes Ashley Juliet Dávila reaccionó a un video de una crítica que hicimos acerca de Coco. Ya. Y parece molesta, pero no sabemos por qué. Sí, es que eso es importante, ¿no? Sabemos, o sea, que nos digan, o sea, que nos comenten por qué están enojados. O sea, están enojados por algo negativo que nosotros también estamos de acuerdo que es negativo. Están enojados en una opinión que nosotros hicimos respecto a algo, o no sé, algo más, ¿no? Sí. Estaría chido saber, aparte de la reacción, que nos dijeran en qué no coinciden o por qué están enojados. Claro, y además totalmente válido que no coincidan con nosotros. Finalmente, como siempre decimos, no somos expertos en cine, simplemente somos personas que nos gusta ver cine y que damos nuestra opinión y ya está. Sí, y mañana también se estrena una película que como que sí le metieron un poquito de varo para producirla, que se llama Pequeña Gran Vida. Me recuerda un poco a Querida encogí a los niños. Pero no, bueno, no digo por qué. Pero básicamente la historia es la idea es parecida. ¿En qué consiste? En que por ahí que lo que entiendo es que hicieron como un nuevo mundo, miniatura, en el cual, por ejemplo, si una familia, sobre todo quienes están pasando problemas económicos, tu dinero, si son 10,000 pesos, ahí vale como 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, si te haces miniatura y vives en una ciudad diseñada en miniatura, te ahorras un chorro de... Bueno, eres millonario. Y me imagino que va por el lado de que, pues ahora comes menos, ¿no? Tu ropa es más pequeña, no te vas a gastar lo mismo que una ropa normal, cosas por el estilo. Pero es igual que una ciudad normal, pero en miniatura. Es como si fueran unas maquetas más o menos. Exacto. Y todo empieza cuando ellos, creo que es Matt Damon, ¿no? Matt Damon. De hecho, cuando yo vi esto, antes de que cuando yo la vi dije, esto va a ser una basura. Pero dije, generalmente, a mí, por ejemplo, Matt Damon es uno de los actores que más me gustan, porque generalmente las películas donde sale, generalmente, son muy buenas. Y dije... La última que reseñamos de él fue la de Suburbicon. Ajá, exacto. Entonces, dije, bueno, o sea, vamos a ver qué tal, ¿no? Vi el trailer y dije, o sea, no es lo que esperaba como una basura, pero plantean una idea interesante y que sin duda lo plantean de una manera seria, porque, bueno, no seria, es comedia, seria, exacto, bueno, sí, no seria, pero estructurada, se podría decir, e inteligente. Es lo que pude ver el trailer, me falta verlo. La verdad es que hay una escena donde me dio mucha risa del vodka. El vodka, hay una botella enorme de Absolut, por ejemplo, ¿no? Y a ellos les alcanza para llenarse con una jarrota, creo, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo te plantean de la reducción, por ejemplo, del ser humano, cómo hay enfermeras así de tamaño real, ¿cómo se llama? Levantando a los nuevos, a las personas ya con su tamaño en mini, con palitas. Plantean, por ejemplo, uno cuando la gente va
para hacerse la reducción van como en un tren y voltea de pronto Matt Damon, por ejemplo, y se ven a los pasajeros chiquitos, ya me imagino que de regreso, no sé, en otro super... Ajá, como en un cajón, tipo autobús, ¿no? Que lo llevan así cargando. Sí, pero todo bien, y en el tráiler se ve que todo se empieza a complicar porque su esposa y él habían quedado de que se iban a reducir. Y como que su esposa en el último momento dijo que no. Y entonces él es el único que queda reducido. Y su esposa se va. Entonces ahí es donde pues empieza el problema, porque me imagino que él ya después trata de revertir eso. Pero le hacen firmar documentos donde no se puede. Entonces ahí te dejan con la duda de ya, chinga, ¿qué va a pasar? ¿No? La verdad es que yo tenía mis dudas, pero dije, generalmente Matt Damon no acepta películas tan malas, y al ver el trailer dije, me convenció para verla por lo menos. Sé que tampoco voy a ver la gran cosa, pero sé que por lo menos me voy a entretener y va a ser algo pensado, no va a ser el chiste fácil, ¿sabes? Sí. Que nos podemos equivocar también. Sí, generalmente Matt Damon no hace malas películas, pero bueno, puede haber excepciones, ¿no? Exacto. Y bueno, esos son todos los estrenos de la semana. Cuéntenos si ya vieron alguna, o cuando la vean, que nos digan qué tal está cada una de ellas. Y bueno, vamos con el review de The Shape of Water, o La forma del agua. ¿Quieres empezar o yo empiezo? ¿O ¿Quieres? Inicia. Ok. Bueno, de entrada, es una película tan detallada, tan hermosamente filmada. Es como una poesía toda la película. O sea, cuidó hasta el más último detalle en cuanto a la iluminación. De hecho, estaba viendo una entrevista, bueno, no entrevista, sino ¿cómo se llama? Una conferencia que dio en el Festival de Cine de Morelia, porque ahí fue donde se estrenó. Y él decía que cada escena tiene su tonalidad de colores definida, su paleta de colores, ¿no? Cuando sale el monstruo, las escenas de la habitación de ella, y cada uno, digamos, con los diferentes escenarios tiene su paleta de colores. Sí, se nota. El monstruo tardó 3 años en diseñarlo, no él solo, pero con su equipo, ¿no? 3 años, y que sí fue bastante complicado, sobre todo. Espectacular. Sí, sobre todo porque ese monstruo se parece a otros de otras películas, y no quería que se referenciaran a ellos cuando hiciera ¿no? Porque sí quería poner como esto es muy diferente, ¿no? Que a mí en lo personal no me parecieron tan diferentes, O sea, sí tienen diferencias. Al famosísimo, hay un monstruo que se llama el monstruo del lago, también algo así. Ajá. Que es muy similar en aspecto físico y, por ejemplo, de las manos y los pies. Pero de ahí en fuera sí llegas a desprenderte un poco, por lo menos en el filme a mí sí me llegó primero, la primera impresión era toda la referencia que tenemos de otros monstruos similares, pero poco a poco el monstruo va como que haciendo que se te olviden los demás, y va cobrando una característica muy especial que ya la tocaremos más adelante. Sí, yo creo que es como un cuento de hadas para adultos, con una fluidez, el cómo te va contando la historia. Prácticamente no hay sorpresas, digamos, ¿no? O sea, no hay giros de tuerca ni nada, cosas así que, wow, eso sí me sorprendió. Ajá. La historia que todo el mundo sabe que vio en el tráiler y que ve en el cartel y ve en todas partes, esa es la historia. De una chica que se enamora de un monstruo, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que después de eso, lo segundo mejor son las actuaciones de absolutamente todos. O sea, yo no vi uno que dijera, qué mal actúa. No que mal actúa, pero por ejemplo, donde sí vi que como que hubo carencias, pero no creo que por él, sino porque así era el personaje. O sea, así lo quiso contar Guillermo del Toro. Es Strickler, el personaje que es como el jefe de seguridad de la empresa. Sí, Michael Stuhlbarg. Y el personaje se llama Strickler.
te voy a decir, la primera escena donde él aparece, va bien, digamos, ¿no? Y él aparece, y la música de fondo cambia así como, así como, no ha hecho nada. Y ya sabes que es el y ya que sabes que es el villano por la música que está en el fondo. Esas cosillas son las que dije, no me gustaron tanto, ¿no? O sea, ya te están predisponiendo a que él debe ser, a que él va a ser el punto. A ver, por ejemplo, bueno, antes de continuar, Claudia nos dice que el holo es el saludo de Megamente y deberíamos de hacer trivias de frases de películas. Hoy está bueno, deberíamos de armarnos unas trivias ahí. Mariano dice que ya llegó. ¿Qué onda, Mariano? Gracias por sintonizarnos. Ros Campillo te dice saludos, Magazo. ¿Qué onda, Ros? Saludos. Fernando Macedo dice saludos, mi George. ¿Qué onda? Saludos. Qué bueno que nos están viendo. Sí. Bueno, primero que nada, ¿de qué trata La forma del agua? Lo como George lo acaba de decir, es una historia donde una chica se enamora de un monstruo, se podría decir. ¿Vale? ¿Por qué se enamora? Básicamente se enamora porque la chica es muda. Creo que ni siquiera... de hecho, ella lo explica muy bien en la película. Exacto. No les vamos a decir por qué. Sí, no. Finalmente llega a haber un modo de comunicación, un vínculo entre ellos, se puede decir. Es que si yo te digo, la película trata de una chava que se enamora de un monstruo, y digo, está muy rara esa historia, sofílica o qué, ¿no? Está un poco rara. Pero ella lo explica muy bien ahí. O sea, cómo es que se pudo enamorar de un monstruo, ¿no? Es correcto. Pero no le explica justificándose. No. Porque ni siquiera a quien se le está explicando, ni siquiera sabe que está enamorado. No, y aparte no la juzga tampoco. Exacto, ¿no? O sea, lo dice tan natural y una de por qué quiere rescatar, por ejemplo, a este monstruo, ¿no? Hashtag, si se nos sale un spoiler, pues ya ni pedo, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Punto número 2. Es lo clásico, se enamora y todo. Como siempre debe de haber un villano, etc. Vale. ¿Qué es lo que a mí me gustó y qué es lo que no me gustó de esta película? Lo que me gustó. El monstruo es espectacular. O sea, sí, como decíamos, tiene un punto de referencia en otros monstruos, de lagos, por ejemplo. Pero yo me refería más a monstruos específicos de Guillermo del Toro. Ya. Por ejemplo, en Hellboy sale uno que es anfibio también. Ya. Y o sea, porque yo escuché a Guillermo del Toro que dijo que sí quería como, no quiero que ni siquiera lo confunden ni lo referencien ni que tenga nada que ver con eso. Y a mí no se me hizo como que tan alejado. No sé si coincidas conmigo, pero casi todos sus monstruos, casi todos, tienen como un parecido, los ojos sobre todo. El del laberinto del fauno, por ejemplo, tiene los movimientos son un poco más o menos iguales, las estructuras, de hecho creo que hasta no vamos a poder a medir cuánto medía el del fauno. De hecho, pero son muy similares las estructuras. Es el mismo actor. Sí, el que hace este monstruo, el que hace el fauno, el laberinto del fauno, el que hace el personaje que estoy diciendo en Hellboy, que es anfibio también, es el mismo. Él utiliza siempre el mismo porque dice que es el único capaz de poder representar a sus monstruos como él quiere. Bueno, por ejemplo, a mí me gustan una que otra película de Guillermo del Toro, no soy fanático. Y también, por ejemplo, es esa cuestión de... A mí me cae muy bien, pero sus películas tampoco se terminan, no terminan de coser y La forma del agua no es la excepción. A ver, entonces quedamos en que el monstruo, muy bien, o sea, espectacular el disfraz o la caracterización. Se desprende, por ejemplo, en este caso yo no tenía referencia de o sea, no había comparado los demás monstruos hasta el momento que tú lo acabas de decir. De hecho, el actor se llama Doug Jones. Doug Jones, que es el mismo que ha salido casi todos los monstruos, él ha sido de los de Guillermo del Toro. Interesante, fíjate, ese dato no lo sabía. Pues mira, a mí me llegan más referencias de monstruos de lagos, más estilo HP. Sí, él o sea, para desarrollar la historia se basó en otros monstruos, pero específicamente hablando de la forma física, quería diferenciarse, que a mí me pareció que no lo logró al 100. Sí se ve diferencias notables. Yo creo que en física, pero... en física
era en la forma física era un poquito difícil separarlo de los demás, pero yo creo que en personalidad, creo que lo logra bastante bien. La animación, no sé si haya sido animación de los ojos, por ejemplo, es espectacular, o sea, transmite sentimientos los ojos de él. Creo que las partes animadas, decía Guillermo del Toro que casi todo el monstruo, así como lo ves en la película, así lo tienes al actor enfrente de los otros actores. Pero que algunas cosas sí las animaban, como las agallas, ¿no? ¿Te acuerdas que de repente las alzaba? Y los ojos. Y por ahí una otra cosilla, pero dice que es mínimo la animación que tienes, o sea, así como lo ves, así es el actor. Por ejemplo, las luces que se le prenden. Ajá, que... Bueno, eso me imagino que sí es animado, pero si te das cuenta tiene tonalidades como tornasol. O sea, un verde entre que va cambiando de color. Sí. Aparte de las luces, ¿no? Que exacto. Eso yo creo que sí es animado, no sé. Exacto, entonces, por ejemplo, a mí eso me gustó mucho. Sally Hawkins, que es el personaje de Eliza, yo al principio sinceramente la llegué a odiar un poco en el aspecto de se me hacía un poco tonta. De por sí la cara no le ayuda. En esta, pero no, aquí no se ve tan mal, o sea, de la cara me refiero. O sea, es que la actuación sí se ve un poco tonta al principio. Mira, te voy a decir porque yo digo que Sally Hawkins es una en esta película tiene una espectacular participación, a pesar de que el personaje me cayó gordo. Te voy a decir por qué, porque para mí la actitud que toma como un poco se podría decir como tímida, como que casi se sorprende de todo, como que está descubriendo el mundo cuando ya es muy inocente. Como muy inocente cuando ya es cuando ya está grande, o sea, sí. O sea, no es como que para que estás descubriendo el mundo, o sea, si hubieras estado encerrada en tu cuarto toda tu pinche vida, yo creo que sí, a lo mejor ciertas actitudes que tiene ella, por ejemplo, en la película, como que se asombra de muchas cosas, de otras, ¿no? Aunque, o sea, la psicología del personaje es una señora de hábitos introvertida, que no se sale de su rutina de masturbarse en la mañana, prepararse unos huevos para desayunar, limpiar sus zapatos, ir a trabajar y regresar. Darle de comer al viejito, a su compañero. Sí, ir a trabajar y regresar y ya. Y bueno, si consideras que esa es su rutina, sí es posible que se sorprenda por muchas cosas cuando ya se expone a otras cosas, ¿no? Podría ser, pero ahora, eso por ejemplo, a mí... Pero no deja de ser de repente castrante. Sí, es un poco... A mí, por ejemplo, me molestó mucho. Llegó un momento en que la historia me empezó a atrapar y ya lo empecé a pasar por alto. Entonces dije, una de dos, o esta es una muy buena actriz como para hacerme sentir que primero la odié y después dejé pasar eso y me metí en la historia y dejaba pasar ese tipo de cuestiones que me molestaban un poco, o número dos, yo a lo mejor estoy mal en mi percepción, ¿no? Eso. La actuación, por ejemplo, de Michael Shannon, me gustó, estaba sobria, se podría decir, pero en lo que debía de estar. Un poco exagerada, por ejemplo, en algunas cosillas. Pero yo creo, mira, yo siento que su actuación fue muy buena y las cosas que no son tan buenas, yo siento porque Guillermo del Toro así se lo pidió. Porque, por ejemplo, el detalle que te dije ahorita, ¿no? No ha dicho ninguna palabra, nada más se ve él en escena y ya cambia la música, así, como diciendo, aquí está el malo, ¿no? Cosas así de los dedos, que son muy que al final toman relevancia, entre comillas, no voy a explicar por qué. Último, se podría decir. Pero se ve que es un elemento como de, él es malo, él es muy malo y con esos dedos va a ser algo muy malo. Sí. O sea, algo... Y que ya lo veías venir. Ajá. Todo el tiempo te lo están poniendo de que ya se... No es... O sea, si te das cuenta, una persona, por más mala que sea, digo, no quiero hablar de más, pero no pasa de esas situaciones que hasta el final la resuelve, ¿no? Ajá. Entonces... pero no es porque él, o sea, así lo siento yo, claro. Que no es porque él haya actuado mal, sino porque le dijeron, aquí el personaje hace esto, ¿no? Sí. Y lo tienes que llevar de esta manera, ¿sí? Había, por ejemplo, ciertas actuaciones, ciertas actitudes, por ejemplo, que él tomaba, que me gustaban mucho. Me gustaban mucho porque estaban bien realizadas, como el momento que está comiendo los dulces.
te llega incluso a desesperar a ti, o sea, te pone en esa situación de sentirte frente al actor literal y en la situación. Sí, de que sí te da ganas de meterle un madrazo cuando agarran los dulces y luego se los queda viendo a los personajes así y se burlaba de... No, sí, la verdad. Pero eso era lo bueno. Eso por ejemplo a mí me gustó bastante. Por ejemplo, Octavia Spencer yo creo que está un poquito de más y un poquito en plan tonta, amiga. Sí, no es como que el gran personaje, pero sí fue como no digamos que, o sea, ¿tú crees, o sea, tu opinión es de que si ella no hubiera existido en la película, hubiera podido hacerse la película con el mismo resultado? No con el mismo resultado, pero sí yo creo que pudo haber buscado otro método. Lo que pasa es que este personaje de Octavia Spencer en la película es un personaje pivote para que sucedan las cosas, ¿no? Para que ella es el comodín. Se le pueda traducir, literal hace como de traductora todo el tiempo y un poco de régimen moral entre lo que sí se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y aparte es una época de los 50, me parece, más o menos ambientada en esa época donde los negros todavía estaban un poco, si bien ya no en la esclavitud, pero todavía se consideraban como una clase baja. Pues eran segregados. Segregados, exacto. Entonces, yo creo que se lo pudieron haber ahorrado y su actuación no me convenció del todo. Yo creo que está bien. Yo sí me divertí con su actuación, pero también se me hizo como que pues no era tan necesaria, ¿no? O sea, sí, sus intervenciones sí se me hacen divertidas. La interacción que tiene con esta Sally Hawkins me parece divertida. Sí, chistes, pocos, pero... Bien, pero sí, a lo mejor nada más por el lado de comedia sí diría que bueno, está bien, pero por el lado de la trama sí, no aporta gran cosa. Ahora, ya terminamos con las actuaciones, vamos con el argumento de la película. El argumento de la película es horrible, a mí no me gustó nada, sobre todo porque siento que para poder disfrutar esta película, como tú bien lo dijiste, es un cuento de hadas para adultos. Esta película, a pesar de que sea de Guillermo del Toro, siento que es una buena película si vas con la percepción de que un niño te va a contar una historia. Hasta ahí. Porque si tú la metes a un análisis, a un escrutinio de lógica y de secuencias, o sea, a las 3 escenas no aguanta esto. Te voy a decir por qué. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, mientras les llega el recurso, supuestamente que es el monstruo, al laboratorio donde ellas trabajan, dejen a los de limpieza estar ahí, ¿no? Sí, cuando es un laboratorio de alta seguridad del gobierno militar, de hecho. O sea, se me hace lógico, sí llegó el recurso y las de limpieza están ahí limpiando, pues sí, que se quede, ¿no? Y de pronto como que descuidan el recurso y es donde ella lo ve. Exacto, lo ve y tiene el primer contacto, se podría decir, ¿no? Luego ella accede súper fácil a la zona de, a pesar de que es limpieza y el argumento de Guillermo del Toro es, pues ella puede acceder porque tiene casi a todas partes porque tiene código de seguridad, ¿no? Porque incluso lo usa para abrir la puerta y todo. Mientras en otras escenas esperaban a que se fuera la gente, por ejemplo, para poder interactuar con el monstruo. Se me hacía algo súper tonto como para hacer un proyecto del gobierno y un súper secreto, se podría decir, de esas alturas, ¿no? O sea, por eso digo que hay cosas que es muy ilógico, por ejemplo, cuando ya al final, por ejemplo. Pues mira, no, o sea... No, o sea, sí sé que son ilógicas, pero hay películas que están basadas en lo ilógico, ¿no? Y sobre todo si es una fábula, una historia fantástica, ciencia ficción, pues sabes que van a haber muchas cosas ilógicas. Yo más bien, lo que tú dices, comparto, pero no se me hace ilógico. Se me hace errores de continuidad, errores en la historia, porque, por poner un ejemplo, eso no pasa, para no decir spoilers, ¿no? Si un personaje te dice... Oye, esta es la llave que abre la puerta de allá. Y en la siguiente escena, ese personaje que supuestamente tiene la llave está buscando y se queda encerrado todo el resto de la película ahí. Eso es un error de continuidad gravísimo. Cosas por el menos visibles
hay alrededor de toda la película. Donde dices, oye, pero no que... si te pones... Pero son muy sutiles, ¿eh? O sea, sí tendrías que ponerte a analizar un poquito más así con conciencia, pues, ¿no? Yo creo que yo por ejemplo, yo creo que cuando vi la película iba con más en plan, voy a ver una buena película, y creo que desde el principio estuve como cachando varias cosillas ahí. Por ejemplo, casi al final llega la amiga, ya con la policía, cuando dices, güey, o sea, literal nada más llegó la policía a hacer la aparición de la escena porque no hicieron nada. O sea, había cosas que decías, ¿y esto como para qué lo metes? O sea, cuestiones ilógicas. Por eso digo que esta película es literal. La gente que la vaya a ver la va a disfrutar mucho siempre y cuando vayan con una percepción de que vas a ir a escuchar un cuento hermoso. Como un poema que te lo van, en lugar de leértelo, te lo van a mostrar, ¿no? Exacto, como un poema que te lo va a contar o un cuento que te va a contar un niño de 10 años. O sea, vayan preparados con esa para que la puedan disfrutar sin todas estas tipos de cosillas que a muchas personas posiblemente les llegue. Ahora, esta película yo había escuchado muy buenos comentarios y que era la historia de amor y que bla bla bla. A mí no me pareció tan... O sea, los personajes son entrañables, pero los personajes son muy entrañables. O sea, tanto el monstruo como Eliza. Pero no, para mí, no llega a cuajar la historia. O sea, siento que hizo falta más compenetración de estos dos personajes. Por ejemplo... Las cosas se resuelven tan rápido, exacto, tan fácil. que es a lo que voy. El final lo resuelven de una manera tan tonta que sí te deja como que solamente porque es una historia como de fantasía y cuento, pues al medio que se la perdonas, pero sí que es los errores que tiene la película, ¿no? Por eso siento que esta película no va a ganar como mejor película. Puede que como mejor director, pero no como mejor película. Mira, honestamente a mí me parece una película muy, muy bonita, disfrutable. Sí te vas a pasar un buen momento en el cine, pero a mí no se me hace como para que hubiera ganado tantos premios, ¿no? O sea... algunos como... Por ejemplo, nada que ver con Dunkerque. Exacto. Y estamos hablando, ya sé que de dos cosas completamente diferentes, pero están en la misma terna. Exacto, y cuando las evalúan por igual, ¿no? Pero de mejor director se la lleva, pero de calle Dunkerque. O sea, no hay ni bueno, al menos para mí no hay discusión al respecto. Sí, yo esta película, yo, por ejemplo, de las que he visto y de las que están nominadas, Dunkerque, o sea, por ejemplo, Dunkerque de la mejor director puede pelear. Puede pelear, exacto. Aunque tampoco se me hace que gane. Mejor película definitivamente no. Sin duda, es una gran película, pero que le faltó, creo que eso es lo que le falta a Guillermo del Toro. De pronto, sabes que es una producción hollywoodense o con los alcances de Hollywood, pero de pronto la sientes como todavía el espinazo del diablo. No sé si te llegó a pasar. O sea, llegó un momento en que los actores muy bien, el personaje muy bien, la historia pues ahí medio se iba rescatando, pero de pronto me llegué a sentir que estaba viendo hace... ¿Cuánto salió el espinazo del diablo? ¿Hace 20 años más o menos? No, un poquito más, menos, perdón. Hace unos 10 años más o menos. Bueno, me sentí que vi en algunas partes de la película al Guillermo del Toro de hace unos 10, 15 años más o menos. Siento que eso es lo que le hace falta a Guillermo del Toro para crecer. Uno, ponerle más empeño a la trama y no tanto a los personajes, porque te cuenta muy bien las historias de cada personaje, bueno, excepto la del monstruo. O sea, el monstruo nada más te dice que lo sacaron. Pero yo siento que lo hizo intencional. Es que no quería que supieras demasiado, porque para también... No, bueno, puede ser, pero más bien por ejemplo, siempre dicen que mencionan ligeramente, es que en este monstruo, que en el tráiler también lo mencionan, que lo consideran un dios y todo, queda como un algo que menciona. Una leyenda. No, pero quedó como al principio de la película queda como un dato que alguien mencionó, pero X, como dije, como si hubiera dicho, mira, esa casa es roja. O sea, no tiene mayor relevancia. Pero al final y durante la película
tiene sentido. Por eso yo creo que no dice tantas cosas del monstruo, porque podía moverse para un lado, para otro, ir armando. Por ejemplo, nunca sabes por qué exactamente le pasa lo que le pasa cuando se lo llevan del laboratorio. ¿Me entiendes? Porque ahí puede haber miles de razones por las cuales está así, ¿no? ¿Por qué de repente actúa como raro? Y todas esas cosas, ¿no? Por eso, si te dice desde un principio todo del monstruo, ya es difícil encajar algunas cosas después, ¿no? Vale, pero por ejemplo, estructuró muy bien a algunos, por ejemplo, a Eliza, por ejemplo, siento que le dio, por ejemplo, más de lo que debía de haberse presentado del personaje de Strickland. Sí te pasan su parte de también soy padre de familia, o sea, soy un perro, pero también soy un padre de familia, pero creo que eran minutos que se pudo haber ahorrado con una escena con escenas un poco más inteligentes, un poco más rápidas. Yo siento los estructura bien. Yo siento que estaba armando muy bien al personaje, pero el corte no le quedó bien. Más bien. Porque eso, yo creo que a lo mejor se hubiera abarcado más historias de familia mezcladas con la historia, hubiera tenido un poco más de sentido y hubieras entendido. Hubiera quedado menos de cartón el malo de la película. Exacto. Y como que darle un poco más sentido en la vida familiar. Que quiso hacerlo, pero como que 2 veces nada más lo hizo así y muy levemente. Entonces como que no terminó de encajar esa parte, creo yo. Entonces siento que esta película no termina de cuajar. Las situaciones se resuelven muy rápido. La historia de amor no termina de hacerlo o no termina de ser lo que yo esperaba. Los personajes son creados para ser entrañables, pero no terminas amándolos. No. ¿Sabes? Bueno, yo ahí sí difiero un poco. Por ejemplo, el personaje de Eliza, a mí sí me gustó. ¿Te gustó? A mí. Sí, a mí sí me gustó. Sí es un poco inocente, pero es así lo que quería reflejar. Sí, un poco, mira, y de hecho él lo dice, es un poco contar la leyenda de la Bella y la Bestia, que es así un poco el ser puro de alma, pero en contraste, ella, o sea, es pura como de esencia de ella, que es muy noble y pues no está maleada, pero por otro lado, muy real, o sea, real en el aspecto de que es una mujer, tiene necesidades, se masturba, limpia sus zapatos, tiene un trabajo que no es el mejor del mundo, por ratos no se ve guapa, sí, exacto, se ve muy oye, pero fea. las escenas de desnudos son, o sea, me sorprendió eso de Guillermo del Toro, porque si te das cuenta, todas sus películas no tienen desnudos, en ninguna de sus películas, y de hecho salen muchos niños en sus películas. En esta no salen niños y salen varias escenas de desnudo, que eso me gustó, digo, porque como algo diferente, ¿no? Ya de lo que viene haciendo. Pero sí se me hizo raro porque siento que Guillermo del Toro en ese aspecto no le gusta como arriesgar tanto, y ahora la razón por la que lo hizo no lo sé, si para justificar más la cuestión de... Yo creo que porque la actriz lo merecía. No, es que tenía un... O sea, tú la ves en la actuación y dices, bueno, pues sí, a lo mejor justamente era parte de la estructura del personaje. Es tan tierno para los demás que por dentro tú nunca sabes si esa persona tiene otras. Entonces yo creo que esos desnudos son completamente, obviamente, para estructurar el personaje y polarizarlo, de que ante la gente es muy dócil, obviamente por su condición también, pero también en su vida personal pues tiene sus necesidades, ¿no? Entonces... Sí. Otra cosa que me gustó de la película es de que sutilmente, no es como un mensaje así, ¿cómo decirlo?, tan directo, pero sutilmente hace menciones en la película a varios aspectos en cuanto al trato desigual. Hace una crítica social, primero hacia las personas de capacidades diferentes, ¿no? Que es representado por Eliza. Las personas de color, que es representado por Octavia Spencer. De los gays, que es representado por el mejor amigo de Eliza, ¿no? ¿Quién es más? Y bueno, y un poco dentro de esos, pero ya yéndote a la fantasía, pues el monstruo también, ¿no? Como que junta a todos los inadaptados
en un mismo ambiente, ¿no? Y te hace que veas un poco la situación de cada uno de ellos, ¿no? No te digo, no los explora a fondo ni nada, Eliza un poquito más, pero sí hace una crítica pues en todos esos aspectos. Y eso me gustó. Otra cosa que no es que me haya gustado, sino que me sorprendió, es que esta película costó $19.5 millones, que es un presupuesto bajísimo. Y se nota. A lo mejor es por eso que te digo que de pronto me sentí Guillermo del Toro. Es más, sin tanta producción. Esta película le costó exactamente lo mismo que le costó Laberinto del Fauno. Y Laberinto del Fauno fue hace 10 años. O sea, presupuesto es oro para Hollywood, o sea, no está. Ajá, de hecho él dice que quería hacer quiso hacer una película con un presupuesto reducido, pero que estuviera muy bien hecha. Y si te das cuenta, los escenarios son 3 o 4, no más, pero no sientes eso de tener limitados escenarios. Te metes tanto en la historia que no te das. Pero si analizas bien la película, es el laboratorio, la casa de Elisa, la cafetería, o sea, la casa en general, la casa. Y al final. La cafetería y el muelle. El muelle. Esos son básicamente los camión. Se podría tomar como uno. Sí, como 4 o 5 escenarios nada más hay. Pero están muy bien, muy bien. Es verdad, eso no lo había notado, ¿eh? Yo creo que donde sí se podría llevar sin pedos un premio es en pues caracterización, vestuario y fotografía. Ahí sí, yo creo que pocas tienen que darle pelea. Dunkerque sí un poco. Ser. Sí, pero fíjate que la fotografía está siempre, o sea, nunca dejas de sentir que estás viendo una película del Toro. O sea, como que tiene un sello muy particular en la cuestión de la fotografía, o sea, en la forma en que está filmada, en los colores, en algunas tomas que... Hay 2 escenas impresionantes donde están sumergidos completamente en el agua, pero vi que Guillermo del Toro explica un poco cómo hicieron eso, ¿no? Dice que en la primera, de hecho la primera escena de la película es agua, se ve increíble, inundado todo, ¿no? Pero dice que él quería tener control de los elementos, como la silla, la mesa, todo eso. Tuvo que hacerlo con una técnica que ahí explica cómo es. No están bajo el agua, sino es una técnica para que parezca, ¿no? Pero hubo otra escena más adelante donde sí lo sumergieron en un tanque. Entonces porque ahí dice que no necesitaba tanto control, era más la escena, es la escena del baño, donde está el monstruo y ella. Entonces bueno, y al final está la última escena que yo creo que es como que la filmaron en el mismo del baño, se me hace, pero bastante bien esa parte, con poco dinero. Visualmente es una película que pareciera como del doble o el triple de presupuesto, ¿no? Yo creo que, exacto, que el poco presupuesto, bueno, por ejemplo, el poco presupuesto que le pudieron haber asignado, gran parte se le invirtió a eso, porque todo lo demás, muy sencillo, muy básico, y creo que es un claro ejemplo de que con que tengas 3 tomas espectaculares, o sea, que se vean 3 tomas con presupuesto. Bueno, no 3 tomas, 3 escenarios para hacer tomas espectaculares. Bueno, sí, ¿no? Bueno, sí, 3, exacto. Con eso basta, ¿eh? O sea, muy, muy bien por esa parte de Guillermo del Toro. Rotten Tomatoes, por ejemplo, le está dando, para los críticos, le está dando, fíjate, 92% los críticos. Y la audiencia, 81%. Perdón, 81% de la audiencia. ¿Te parece si hacemos una dinámica de pregunta para Twitter y Facebook? Vale. Algo así como, ¿creen que Guillermo del Toro se merezca el Oscar a Mejor Película? Vale. ¿No? Que nos dejen ahí. Ajá. Vamos a poner ahí la ponemos tal cual la encuesta y ahí vemos la siguiente semana vemos los resultados, a ver qué tal. Sí, yo digo... Yo me iba con muchas expectativas por lo que se ha hablado de ella y sí se me hizo bonita y se me hizo muy buena, pero no para un Oscar, no, sí se queda corto. Fíjate que por ejemplo, yo no había visto la de Greatest Showman, por ejemplo. La vi y después de ver también la de, ¿cómo se llama? La de... Que por cierto, hablando de Greatest Showman y La Forma del Agua, me sorprendió que hay un pequeño número musical
en La forma del agua. Sí, es verdad. Está chistoso, pues, entre chistoso y bonito, pues, ¿no? Sí, o sea, se me hizo una buena forma de romper un poco la trama que ya llevaba. Y lo serio, un poco que... Porque tiene muy poquitos chistes. Exacto. No tiene mucha comedia. Pero cuando meten ese número, sí, el monstruo sobre todo hace un poquito de comedia ahí, no sé, involuntaria, creo. Porque no es la intención, creo, pero sí se ve entre chistoso y bonito. Pues. Exacto, sí, y, o sea, por ejemplo, ya para ese punto de la película yo como que ya me estaba un poco cansando, se podría decir, como que el ritmo creo que baja un poco de la película y se atora un poquito, pero con eso le rompe completamente el ritmo y como que, ay, espera, ¿qué estoy viendo? O sea, como que de pronto te saca de lo que estabas viendo y te vuelve a llevar al mundo, o sea, es como, para mí ese fue como un descanso y te vuelve a meter al mundo y fue perfecto porque ya no me sentía, ya no volví a sentir pesada la película. Sí. Eso me parece eso estuvo muy bien. Un buen punto. ¿Qué ibas a comentar de The Greatest Showman? No, justamente en comparación a estas dos películas, The Greatest Showman me pareció que fue una mala película con grandes musicales. Entonces yo creo que esta es una buena película con espectaculares tomas y ya. O sea, The Greatest Showman es una mala película con buenos musicales y por eso es un musical. Y actores. Exacto, los actores están espectaculares. Hugh Jackman. Sí. O sea, y está la gordita, se me olvidó el nombre, pero está la mujer barbona. Ajá. Pero por ejemplo, La forma del agua me pareció una buena película con espectaculares, ¿cómo se llama? Tomas. Hasta ahí. O sea, no es... De hecho, yo no la estaría nominando para muchos de los premios. O sea, yo creo que como director... Sí, creo que la están sobrevalorando. Exacto. Yo creo que como mejor director, sí, y eso, por ejemplo, entraría como de panzazo. O sea, así como, bueno, pues... La terna. Pues. Una más, exacto. O sea, como... Y para cerrar, ¿quién agregamos? O sea, es como para complementar. Podría ser... Perdón, como director, no tanto para complementar, me estoy equivocando, perdón. Como director sí lo metería, a lo mejor no gana. Como película del año, se puede decir, yo creo que ahí sí entra de panzazo. No creo que lo gane. Sí está dentro de las mejores, sí. Pero no creo que sí. Gane. Yo creo que esta entró como de panzazo en las ternas. Para mi gusto. Obviamente ha ganado los Critic, ha ganado el BAFTA, o sea, lleva ya un sinnúmero de... Ganó el Festival de Venecia. La mejor película del festival, o sea, no en una categoría, la mejor película del festival. Ganó Critic Choice Awards, los Golden Globes. O sea, sí, para mí es como, bueno, ¿quién más? Bueno, pues mira, esta no está tan mala, la metemos. Pero, eso sí, ha ganado el reconocimiento de la crítica, por lo menos en estos festivales. No la metería, y yo creo que sí, por ejemplo, actuaciones, vale la pena. Yo odié, por ejemplo, a Eliza, el personaje, en un principio y después como que... y luego la terminé odiando porque la historia no cuajó, pero yo creo que es una buena actuación. Y caracterización, no más. Musicalización, fíjate que hasta eso no me gustó tanto. A mí sí me encantó. ¿Te gustó? Sí. Que es el francés Plat, no creo cómo se llama, pero sí, me encantó. Hay unas Desplat, ¿no? Ajá, Desplat. Hay unas como partes donde meten jazz, hay otras que meten como lo-fi, así, muy chido. A mí sí me gustó mucho esa parte. Pero bueno, ahí nos dejan su opinión respecto a eso, ya haremos la encuesta y pasamos a nuestra última sección que se llama Chido y Variado. Chido y Variado. Tú por ahí tenías unas notas de Chido y Variado, ¿no? Sí, pues mira, vamos a empezar con, ya para no romper el hilo, Guillermo del Toro hizo algunas, junto con Berta Navarro, realizaron algunas entrevistas, pues con todo relacionado
al caso de Ayotzinapa ni de los 43 desaparecidos. Sí. Entonces, casualmente o no, Guillermo del Toro va a estrenar, ¿cómo se llama? Este documental de Ayotzinapa antes de las elecciones. Lo vamos a ver directamente, todavía no se ha dicho específicamente la fecha, simplemente se ha dicho. Y este documental ya fue estrenado en el Festival de Cine de Morelia. O sea que... el documental de Guillermo del Toro. O sea, estrenó 2 películas. El documental, exacto, ya fue estrenado ahí también. Y se espera que para el Festival de Cine de Guadalajara se haga una presentación más. Así que este 2018 vamos a tener un documental desde el punto de vista de Guillermo del Toro y Julia Navarro, para verificar, o bueno, por lo menos para ver cuál es la versión que se tiene de este acontecimiento que ha ensombrecido la presidencia de Enrique Peña Nieto con relación a los estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero. Y sería un punto muy interesante para saber cuál es el punto de vista de Guillermo del Toro en temas más reales, ¿no? Por ejemplo, generalmente te habla de mundos fantásticos, de bestias, de monstruos, y si bien no son monstruos que te aterrorizan, por ejemplo, a lo mejor algunos sí y algunos no, y que tienen un poco más de filosofía, en este aspecto ya va a un terreno más real. Aquí me imagino que debe tener una postura política, si no, no lo estaría haciendo antes del 28, el estreno en los cines en fechas, bueno, antes de las elecciones del 2018, que en México se estará celebrando pues la presidencia de México, bueno, el nuevo presidente para México. Así que para todos los que estén interesados en este tema, activistas, pues Guillermo Toro es una voz reconocida, sí, sobre todo por esto, por lo menos en lo que ha hecho en el cine. Quién sabe si en su argumento político. Y punto número 2, para la gente que son seguidores del Toro, es una buena oportunidad para verlo hablar y construir una ideología o un argumento desde un punto de vista no de las fantasías que nos tienen acostumbrados. Así que estaremos en espera de este documental, y si sale por estas fechas, pues esperemos tener el review y dar nuestro punto de vista. Sí, mira, en otra noticia, para los fans de Harry Potter, hubo un grupo de fans que quisieron hacer un spin-off de Harry Potter, utilizando la historia de Voldemort. Ah, sí, ya. Y bueno, metieron su proyecto de película a Kickstarter para que lo financiaran, lograron la financiación, hicieron la película y la subieron a YouTube, y Warner Bros. Tiene permiso. No, tiene la autorización de Warner Bros. Sí, es verdad. Entonces es la primer película fanfiction, se podría decir, hecha por fans, que tiene el aval de la productora y de la escritora J.K. Rowling. Mira, o sea, lo hicieron tan bien que dice que está bueno. Yo no lo he visto, pero digo, no está, creo que no está libremente pues para verla. Tienes que pagar en YouTube, pero o sea, ya está disponible pues para verla. Es un gran punto en el aspecto para todos aquellos que critican a sus amigos de, güey, no mames, ¿para qué te clavas en Star Wars, no? Por ejemplo, si nada más vas a seguir ahí, ¿no? Que si le metes coco, cerebro, te esfuerzas y creas un buen proyecto, mira dónde llegó. O sea, fans que se hicieron fans por una historia que alguien más creó, ahora son parte de la historia, ¿sabes? Y la hicieron. Exacto, o sea, le hicieron que una productora le llegara a aceptar el proyecto, la financiación, o sea, todo, y que la misma escritora del mundo dijera, bueno, esto es interesante y esto puede caber. O sea, sí, porque aparte no toca nada de lo que ella ha escrito. O sea, eso es completamente nuevo. Por eso tampoco tuvieron problemas, porque digamos que es una construirle un spin-off, se podría decir. Sí, construir una historia alterna de todo lo que ella ya escribió y todo. Entonces, pues está interesante, ¿no?
Sí. También por ahí se va a hacer una nueva película de Halloween, ¿no? Halloween, ya inició el rodaje para esta película, así que para todos los... Fíjate que a mí no me gusta mucho, pero para todos los amantes de Halloween, el 19 de octubre del 2019 se estrenará, o sea, falta todavía un año, casi un año y cachito, se va a estrenar Halloween. Ya se inició la producción de esta película ¿cómo se llama? En este año, y básicamente es ¿cómo se llama? Es una película, va a estar como productor ejecutivo, igual que siempre, George Carpenter, pero se va a aliar con Jason Blum, que es el que ha hecho Get Out. O sea, Get Out, Split, The Purge y Actividad Paranormal. Es el único que no... no. Sí, exacto. Actividad Paranormal se me hace una basura ya recientemente. Sí, pero me imagino, no sé cuál habrá dirigido, pero no sé si ¿cuántas hay? ¿3 o 4? De Actividad Paranormal, no, hay como 6 o 7. Sí, ya, bueno. La primera era una buena propuesta, terminó en eso. Y sobre todo porque fue hecha con un presupuesto bajísimo y lo que recuperó. Sí, no, o sea, le dio para arriba. Pero Get Out, por ejemplo, está nominada en muchos festivales. Espero que para los Oscars también lo esté. La Purga se me hace una muy buena idea y una idea trabajada. Cuando tú estás viendo La Purga, literal sientes la inseguridad que los habitantes... Que también ya salieron como 5, ¿no? Como 20, pero no, también no he visto si es el mismo director. Y de Split que no he visto, pero... por lo menos, si Get Out le salió así y La Purga con ese sentimiento de sentirte atrapado y con Get Out toda la trama que desempeñó, de verdad que Halloween, esta me interesaría verla. O sea, yo no soy fanático de Halloween, no, pero esta, simplemente con esa alianza con Jason Blum. Mientras no jodan demasiado al personaje como Jason, Viernes 13, que ya es un chiste. Ya, eso. Y Freddy ni se diga. Sí, también. Ya. Bueno. Pero bueno. Y por último, tenemos una noticia también de que se está haciendo una... A ver, ahorita es que perdí aquí así. Han Solo, ya habíamos hablado un poquito de esa película. Bueno, van a hacer un spin-off de Star Wars. Para Estados Unidos nada más se llama Solo. Y creo que para América Latina se iban a poner Han Solo o no sé qué cosa. Bueno, no se sabía nada más que solamente que se iba a hacer ese spin-off. Bueno, ahora ya se tiene más noticias y entre ellas es de que van a contar la historia de cuando Han Solo conoció a Chewbacca y pues empezaron su viaje con el halcón milenario. Su viaje con el alcohol. El alcohol también. El alcohol. Y pues básicamente no se sabe mucho, pero esa es la historia que muchos no sabían en qué parte de la historia iban a ubicar la historia de Han Solo, ¿no? Si a lo mejor cuando ya más reciente a su muerte, o se iban a ir muy atrás. Entonces sí parece que se remonta hasta... Vamos a ver a Chewbacca pequeño, me imagino. Que lo van a poner igual, me imagino. No sé, quién sabe. Sí, entonces... Chewbacquita. Pues esa es la nueva noticia para los fans de Star Wars. Y ya por lo menos ya se sabe el trama. Y para todos aquellos que se preocupaban por qué saliera la película, una de las últimas películas de la saga lineal, se podría decir, pues ya están existiendo. Esta va a ser la película intermedia para el siguiente episodio, que va a salir por ahí del 2019. Que casi cada año vamos a tener una de Star Wars. O sea, si bien no de la línea que ya se viene esperando, de la saga, pero sí, exacto, de la saga, sino un spin-off o algo relacionado con ellos, o del nuevo mundo que se está planeando ya realizar. Así es. Así que, pues bueno, ya es la última noticia que teníamos de Chido y Variado. No nos queda más que despedirnos. Esperamos que hayan disfrutado mucho del podcast igual que nosotros. Si tienen ahí algún comentario respecto a todo lo que hemos dicho o su opinión, pónganlo en los comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook.
Y bueno, estén pendientes a la encuesta que vamos a dejar en Twitter y en Facebook. Y bueno, pues nos despedimos. Esto fue Caleidoscopio, La Cuarta Pared. Me acompañó Juan Reyes. Y yo soy Jorge Domínguez. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Hasta luego. Perdón. Oye, dice Laura de Menta. Presente. ¿Ya hablaron de las formas del agua? Sí, ya hablamos. Ya. Que vea el video otra vez. Exacto. Chécate el video otra vez. Sí, llegaste tarde. Es que llegué tarde. Sí. Bye.